Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal. Y bueno, pues en esta ocasión hemos remasterizado una granja bastante sencilla que vendría siendo una granja de hierro 100% funcional. La verdad me ha encantado esta granja. De hecho, en el momento de construirla con algunos suscriptores, la verdad me impresioné de la efectividad de esta granja y en serio te recomiendo que la hagas porque genera un montón de hierro, un montón de golems, un montón de flores, etcétera, etcétera, que la verdad es muy bonita, muy chula y bastante sencilla de hacer. Los materiales que vamos a necesitar pues vendrían siendo todos estos. Te recomiendo bastante que le tomes una foto porque siempre se me complica a la hora de poner, pues más bien decirte qué es, y si algo me falta pues te estaré diciendo un poquito más adelante. Yo la verdad te recomiendo que veas bastante el video porque me ha encantado la forma en la que esta granja se construye. Lo primero que vas a necesitar construir es una base en el mar. Ojo, bastante curioso. Necesitas ya sea un lago, ya sea el mar, ya sea... pero necesitas una superficie con agua para que los mobs se vayan generando así. Ya que tengas una vez que hayas construido pues todo este mecanismo, pondrás cofres y unas tolvas conectadas en la parte de atrás de esta manera. Ojo, yo siempre les recomiendo cada que ven las granjas que se guíen por lo visual porque la verdad se me hace muy complicado explicarles, pero miren, es bastante sencillo. Una vez que vayas haciendo esto vas a empezar a colocar pues un muro de esta manera que la verdad es bastante bonito, bastante chulo, y yo te recomiendo, ojo, que aquí le quité pues algunos cuadros pues de bloques para ponerle pues vidrio que se vea bastante chulo, que digas, madre santa, me ha encantado mi granja, la voy a presumir con mis panas, mis amigos o lo que vendría siendo, pues no tengo ni la menor idea, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es colocar pues carteles. Una vez colocado estos carteles de esta manera colocaríamos lava, pero no sin antes colocar aquí unos bloques para que no se salga toda esta lava. Colocamos cristal de esta manera y una vez que estemos aquí pues literalmente colocaríamos la lavita en los 4 bloques. Ojo, mucho cuidado, no se te vaya a salir la lava y vale queso toda la granja. Volvemos a colocar pues algunos carteles pues de esta manera para que pues no se incendie lo de arriba, vaya. Una vez hecho esto, una vez que te vaya quedando la habitación más o menos así, vamos a colocar 8 bloques de distancia desde el momento, o más bien desde cada esquina de esta manera, 8 bloquecitos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos a empezar a rellenar este cuadrado. Una vez construido esto, vamos a empezar a rellenar pues lo que vendría siendo estos bloques. Yo te recomiendo bastante que juegues con amigos. Si no tienes amigos, no olvides suscribirte a este canal, en donde posiblemente encontrarás muchísimos amigos que te van a ayudar a construir tus granjas, servidores, entre otras cosas. Posteriormente construiremos un muro de 2, o sea, sí, de 2, o sea, vaya. Y así vamos a hacerlo sobre toda la estructura. Y una vez construido, una vez hecho todo esto, que la verdad es bastante chulo, yo te recomiendo que verifiques que no haya ningún agujero ni nada por el estilo, comenzaríamos a colocar hojas de roble de esta manera pues para que se vayan generando lo que vendrían siendo los golems de hierro. Vale, ya una vez nos quede más o menos así, lo que pasaríamos a construir sería una habitación de este lado. Como puedes ver son 4 bloques de distancia y de esta manera, o sea, literalmente te quedaría algo más o menos así. Después lo rellenamos de cristal, ojo, bastante importante rellenarlo de cristal porque aquí en esta habitación vendrían estando pues los aldeanos, ¿vale? Una vez hayamos terminado esta habitación, otra vez vamos a hacerlo de 2 bloques pues para empezar a rellenar todo esto y evitar que nuestros aldeanos se salgan pues con el paso del tiempo, ¿no? También vamos a empezar a rellenarlo con hojas de roble de esta forma. La verdad nos quedaría bastante chulo. De hecho es de las granjas que he construido que me han encantado. Y bueno, aquí vamos a colocar lo que vendría siendo pues la puerta de hierro. Ojo, no lo puedo agarrar, vale. Colocamos aquí nuestra granja de hierro para subir por aquí los aldeanos. Y no olvides que aquí estarían los aldeanos, ¿vale? En toda esta habitación. Y bueno, necesitaríamos, yo creo que colocaríamos por acá unas mesas de cartografía, algunas mesas pues de tiro o etcétera, para que nuestros aldeanos que estén aquí pues agarren trabajo y la verdad sea bastante fácil pues tenerlos controlados y que no haya ningún problema. Vale, de este lado, bastante curioso, yo te recomiendo poner hornos porque si no se te va a incendiar toda la estructura, así es que ten muchísimo cuidado en esta parte. Así es que bueno, pues como puedes ver ya hemos colocado las mesitas de esta manera y
procederíamos a poner lo que vendrían siendo los aldeanos. Perfecto, mínimo yo te recomiendo poner 10 aldeanos. Si no sabes cómo, pues simplemente consigues 2 aldeanos, les empiezas a dar zanahorias y automáticamente empezarán a procrear. Pero bueno, literalmente en esta esquina, o sea en la otra esquina, colocaríamos agüita de esta manera. Como puedes ver, pues el agua se iría hacia allá y aquí colocaríamos un poquito más de agua. La verdad no es muchísima agua la que necesitamos, sino que simplemente la estructura vaya empujando a cada uno de los mobs hacia esta esquina y te quedaría algo más o menos así. Como puedes ver, pues automáticamente si tú te subes por acá te va a lanzar hacia la lava y literalmente todo se va a incendiar. Como puedes ver aquí, una demostración de nuestros compañeros que la verdad están valiendo queso. No, en serio, yo te recomiendo que juegues con amigos. Pues pasaríamos a construir esta estructura de 4x4. Ojo, bastante importante construir esta estructura aquí solamente de 4 bloques para colocar las camas. Una vez terminado, colocaríamos pues nuestras camas de esta manera para que los aldeanos automáticamente vayan pues tomando un lugar y te quedaría algo más o menos así. Y la verdad estoy bastante emocionado porque esta granja sí funciona, totalmente verificado. Y aquí colocaríamos una campanita con la que pues nuestros aldeanos literalmente creerán que están en una aldea, aunque pues en realidad están en una granja. Lo que procedemos a hacer aquí es esperar tantito. Como puedes ver, se ha generado un golem de hierro. El primer golem de hierro casi siempre se pues spawnea aquí arribita. De todos modos, no te preocupes, ahorita te voy a hacer demostraciones de que todo es verdadero. Quitaríamos pues estos, ojo, muy importante, se me olvidó, tienes que quitar los bloques para que el golem caiga. Y mira, una vez hecho esto, como puedes ver, te quedaría algo más o menos así. Los golems de hierro se empezarán a generar al paso del tiempo. De hecho, lo más difícil es conseguir el primer golem de hierro, que se empezará a generar entre los 5 y 10 minutos. A mí la verdad el primero se generó en los primeros 3 minutos de construida toda la estructura. Y como puedes ver, pues aquí caería lo que vendría siendo el golem de hierro y nos dejaría pues todas las piezas fundamentales, pues un hierro. Y la verdad no sé por qué chuletas de cerdo, pero valiendo que eso. Como puedes ver, aquí estoy en tercera persona para que verifiques que los golems son totalmente pues reales. Y como puedes ver, se generan, o sea, automáticamente se van generando poco a poco. La verdad, esta granja te va a generar un montón. Me ha generado un stack en aproximadamente, que será 20 minutos. Y como puedes ver, pues se seguirán generando un montón de golems de hierro, que la verdad te recomiendo hacer esta granja en tu servidor, ya sea survival, entre otras cosas. No olvides suscribirte al canal para ver más granjas. Y bueno, pues mi nombre es Skylar, nos vemos hasta un próximo video. Y no olvides suscribirte, que la verdad me ayudas bastante a seguir creciendo y creando más contenido. Y bueno, pues también en nuestra nueva serie del servidor survival, toda la información disponible en el link de abajo. Así es que yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Sale, bye, te cuidas.